Días atrás hemos estado en una reunión de iglesias, donde varias iglesias hermanas, varias iglesias amigas, como una familia, hemos estado teniendo un tiempo juntos, un tiempo de retiro espiritual. Y hemos hablado allí, hemos aprendido, y Dios nos ha hablado acerca de la iglesia, lo fundamental que es la iglesia, lo trascendental que es la iglesia. Y Dios nos hablaba acerca del cuerpo de Cristo. Y como familia, es necesario que todos aprendamos un poco más o estemos hablando acerca de lo mismo, de aquello que hemos aprendido, darlo a otros. Y hoy queremos hablar precisamente de eso, sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero cuando hablamos de la iglesia, tenemos que pensar en algo más. No solamente pensar el cuerpo de Cristo, hay algo más fundamental. Fíjate, cuando Jesús estaba con sus discípulos y se estaba despidiendo de ellos, Él le dice: mira, no se turbe vuestro corazón. Yo voy a donde mi Padre, voy a preparar morada para que donde yo esté también estén vosotros. Así que yo voy a ir al Padre y voy a preparar morada para que estemos todos, para que estemos allí. Donde yo esté, vosotros estéis. Y le dice: bueno, pero por lo menos enséñanos al Padre. Y dice: mira, si tú quieres ver al Padre, tienes que verme a mí. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y Felipe le dice: bueno, pero ¿cómo es el Padre? Muéstranos el Padre. Y la respuesta que Jesús le da es bastante interesante. Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo he andado con ustedes y todavía no te has dado cuenta. Mira, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, si tú quieres ver al Padre, simplemente me tienes que ver a mí. Todo lo que yo hago, lo hago por el Padre. Todo lo que yo soy es como que, al verme a mí, es como que si vieras al Padre. Y hay aquí algo muy especial que podemos ver. Y es que también de esa manera es la iglesia. Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Aquí vamos a ver 4 cosas muy fundamentales en cuanto a la iglesia, lo que es la iglesia, lo que la iglesia realmente es acá en la tierra. Y en medio de esto que vamos a ver estas 4 cosas, tenemos que decir que en Hechos de los Apóstoles existían 2 iglesias, 2 super iglesias, 2 iglesias espectaculares, 2 iglesias maravillosas. Una era la iglesia de Jerusalén y la otra era la iglesia de Antioquía. Y en la palabra de Dios, allí en Hechos, vamos a encontrar esta iglesia de Antioquía. Era como decir la heroína de Hechos de los Apóstoles. Allí vamos a encontrar a esta iglesia fabulosa. Y vamos a aprender mucho acerca de esta iglesia. Lo primero que vamos a ver es que la iglesia es la encarnación de Cristo. Aquí vamos a ver cómo la iglesia viene siendo la encarnación de Cristo. Tal vez suene algo un poco fuerte, pero vamos a ver lo que realmente esto significa. Aquí lo que vemos es que Dios está diciendo: mira, si alguien quiere ver a Cristo aquí en la tierra, simplemente tiene que ver a la iglesia.
a la iglesia que está aquí, a la iglesia que está conformada. ¿Quieres ver a Cristo? Ve a la iglesia. Así como Jesús le dijo a sus discípulos, si tú quieres ver al Padre, simplemente veme a mí. Me ves a mí, vas a ver al Padre. Ahora, la palabra de Dios nos está diciendo ahí, si tú quieres ver a Cristo en este siglo, en esta época, lo que tienes que hacer simplemente es ver a la iglesia. Y allí vas a encontrar todo lo que Cristo es. Pablo entiende muy bien esto. Lo entiende tan bien que termina acuñándolo y diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo dice de esta manera. Pero, por supuesto, lo que me llama más la atención no es eso que dice Pablo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. A mí lo que me llama más la atención es a lo que Dios pone a hacer este trabajo. Es impresionante lo que ocurre, porque encomendarle esta tarea a personas finitas, a personas imperfectas, el mostrar a Dios, el mostrar a Jesús, el mostrar a Cristo. Qué tremenda responsabilidad, porque es que Dios pudo encomendar este trabajo a cualquier otra persona, a cualquier otro ser. Por ejemplo, ángeles. Él pudo haber puesto esta tarea para los ángeles, pero el tomar a personas para mostrar a Dios, para mostrar a Jesús, ser el cuerpo de Dios, si quieres ver a Cristo, tienes que ver a la iglesia. Yo no sé tú, pero qué tremenda responsabilidad. Y se ha dicho de paso que la iglesia no siempre ha estado a la altura de lo que esto conlleva. La iglesia no siempre ha estado a la altura de su función. La iglesia no siempre ha estado a la altura de lo que Dios está demandando, de lo que deberíamos ser. No sé tú, pero realmente esto hace que uno se sienta pequeño. Esto hace que uno se sienta. Tenemos que reflexionar realmente sobre este punto. Es sumamente importante. Cuando Pablo se convierte, cuando Pablo viene y pide, dame carta para ir a perseguir a los cristianos. Y recibe carta y empieza a perseguir a los cristianos. Y va tras ellos. Y allí camino a Damasco lo envuelve una gran luz. Él cae del caballo y allí enceguecido, recordemos qué es lo que él dice. Él se encontraba persiguiendo a los cristianos, buscándoles. Y en ese momento, cuando es enceguecido, él dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy el Señor tu Dios, al quien tú persigues. Pero ya va un momento. Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo no estaba persiguiendo a Cristo. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero mira cómo se identifica a Jesús. Dice, mira, si tú estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Mira cómo se involucra a Jesús. Jesús dice, hey, estás persiguiéndome a mí. Ya va, pero no, yo estoy persiguiendo a la iglesia. No. Es que al perseguir a la iglesia me persigues a mí. Estás viendo cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es eso en ese momento. Pero hay algo que entender. Y es que eso que Él comenzó hace 2000 años, Él la va a continuar y va a continuar haciéndolo. Y Él quiere hacerlo a través de nosotros. Y Él lo seguirá haciendo. Y Jesús nos ha encomendado esta formidable tarea. Y tenemos que estar a la altura de la responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Cuando los demás te ven, ven a Cristo. Cuando los demás te ven, ven a Jesús. El segundo punto,
que vamos a ver acá. El primero es, por supuesto, la iglesia es la encarnación de Cristo. Pero así como si la iglesia era la heroína en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que los miembros de la iglesia son los héroes. Así que el segundo punto es los miembros de la iglesia. Y aquí vamos a ver algo interesante en cuanto a la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía tenía una calidad humana. Las personas que estaban allí eran fabulosas. Ellos estaban comprendidos por griegos. Esto de griegos es un sobrenombre que le pusieron los judíos a ciertos judíos que nacían fuera del territorio, que nacían fuera de Palestina. Era como un apodo, era como un desprecio, era como una bofa. O sea, tú eres judío, o sea, tú eres griego. Tú eres griego, no eres judío, no eres de pura sangre. Y era como una burla. Por supuesto, al nacer allá, tal vez tendrían un acento diferente, ciertas costumbres diferentes, tal vez una manera de comportarse diferente, pero esto era algo de burla, peyorativo, algo no era nada agradable que le dijeran a ellos griegos. Existía una sinagoga que era llamada la sinagoga de los libertos. Esta era una sinagoga de judíos, pero que tenía ciudadanía romana. Muchos de ellos estaban allí y tal vez tal vez Pablo, que estaba allí en esa sinagoga, pudo haber conocido a Esteban, que también era un griego, un judío nacido fuera de Palestina. Y allí podemos ver algo que ocurrió un tiempo antes. En Hechos capítulo 6 vamos a encontrar que había un problema entre los judíos griegos y los judíos nacidos en Palestina. Y en medio de ese problema vienen y hablan con los apóstoles, le dicen, bueno, ayúdanos a resolver este problema. Los apóstoles le dicen, no. Nosotros no podemos dejar a un lado lo que es la oración y la palabra. Más bien, resuélvanlo ustedes. Busquen allí entre ustedes personas que sean de buen testimonio, llenas del Espíritu y llenas de sabiduría. ¡Qué increíble combinación! Personas que sean de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque a veces encontramos gente que son muy espirituales, pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero pareciera como que si fuera puro teoría. Y a veces el testimonio incluso está un poco a un lado. Pero esta combinación de los tres. Y lo interesante es que cuando empiezan a buscar entre ellos, consiguen a 7, escogen a 7. Y los 7 que escogen son griegos. Interesante. O sea, no existía ninguno que fuese de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría entre los judíos nacidos allí en Palestina. Todos eran griegos. Y aquí podemos ver la calidad de estas personas. Entre estos se encontraba Esteban. Recordemos, Esteban cuando estuvo allí fue atrapado, fue rodeado y en eso lo llevan y se encontraba solo en medio de todos ellos que le estaban acusando. Y hacen un juicio rápido y él empieza a predicar allí delante de todos. Y están allí a punto de ejecutarle. Y cuando de repente ven su cara, ven la cara como de un ángel. Puedes ver la calidad de persona. O sea, estamos hablando de alguien que está... Puedes pensar en lo que están viendo.
lo que está reflejando Esteban. En la actualidad reflejamos a los demás eso, que cuando te ven a ti, ven como que si fuera un ángel, que cuando me ven a mí, ven a Jesús, ven como que si fuese Jesús, la representación de Jesús en la tierra, la estatura de ese varón perfecto, de llegar a la meta, a ese supremo llamamiento, como decía Pablo. Los demás están viendo eso. La iglesia está representada, por supuesto, por sus miembros. Y la calidad de los miembros van a determinar quién es la iglesia. Y esta iglesia de Antioquía estaba representada por gente maravillosa, porque una vez que empiezan a perseguir a los griegos, fíjate tú, a la muerte de Esteban, empiezan a perseguir más fuertemente a los griegos, no a los judíos, a los cristianos judíos de Palestina. Los apóstoles no salieron huyendo. Los apóstoles se quedaron allí. ¿Quiénes son los que salen huyendo? Los que salen huyendo son precisamente los griegos. Y empiezan a salir y van a cualquier parte. Y esto hace que el evangelio sea esparcido y llegan a más lugares. Un grupo de chipriotas llegan allí a Antioquía. Y estos son los que comienzan a predicar. Y ellos le predican no solamente a los judíos, como era su costumbre anteriormente, sino que incluso empiezan a predicarle a los griegos. Y la iglesia empieza a crecer, empieza a multiplicarse. Pero algo importante, la iglesia va a ser como son sus miembros originarios, como son sus miembros. Sí, los miembros son personas de oración. La iglesia va a ser una iglesia de oración. Si los miembros son personas que buscan de la palabra de Dios, la iglesia va a ser amante de la palabra de Dios. Los miembros van a determinar la calidad de la iglesia. Así como se comienza, el primer grupo que comienza, así va a ser la iglesia. Y este grupo que comenzó, eran estos que salieron huyendo, este grupo maravilloso que Dios había conformado. Y de ellos, al llegar allí a Antioquía, empieza a crear esta iglesia, que viene a ser la iglesia que empieza a predicar allí en el Mediterráneo y empieza a expandirse con un poder, con una llenura, con esa pasión que nada lo detenía. Pero, ¿qué era su fundamento? El tercer punto, el fundamento. Veamos lo que ocurrió allí en Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¡Qué hermosa combinación! ¡Qué hermosa combinación podemos ver acá! ¿Qué es lo que había? Profetas y maestros. En otras palabras, sabemos que el maestro es el que enseña la palabra de Dios. El profeta es el que muestra el diseño de Dios a los hombres. Y cuando muestra el diseño de Dios a los hombres, en otras palabras, está mostrando cómo aplicar la palabra de Dios en ese diseño. En otras palabras, tenemos a alguien que enseña la palabra de Dios y a alguien que enseña a aplicar la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! O sea, en otras palabras, el fundamento es la palabra de Dios. El fundamento es lo que Dios nos ha dicho. El fundamento de la iglesia de Antioquía, ese fundamento era precisamente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y allí lo que ellos iban a estar. Allí vamos entonces a tener la enseñanza de la palabra de Dios y la aplicación de la palabra de Dios.
Qué maravilloso, el fundamento. Vemos entonces que en la iglesia es precisamente la encarnación de Cristo. Los miembros de la iglesia son fundamentales para la iglesia y la iglesia debe tener un fundamento para poder ser lo que Dios ha establecido que sea acá en la tierra. Y ese fundamento debe ser siempre la palabra de Dios. El cuarto punto es la comunicación. ¿Cómo era la comunicación? Mira, aquí vamos a ver una comunicación con Dios y una comunicación de Dios hacia ellos. Interesante, una comunicación con Dios y una comunicación de Dios hacia ellos. Esto es fundamental en cuanto a la comunicación. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Ellos estaban ministrando al Señor. Ellos estaban allí en el servicio. Ellos estaban allí en el culto. Ellos estaban allí en tiempo de oración. Dice que estaban ministrando y ayunando. Ellos estaban orando y ayunando. Ellos estaban hablando con Dios. Ellos estaban comunicando con Dios. Y en medio de esa comunicación con Dios, Dios les habló a ellos. Qué formidable esto de la comunicación. Qué bueno. Aquí nos muestra una iglesia que ora. Una iglesia fundamentada en la palabra de Dios, pero también una iglesia de oración. Una iglesia fundamentada en la palabra de Dios y una iglesia de oración. Y allí Dios les habló. Terminó ese ciclo de la comunicación. No solamente ellos oraban y se comunicaban con Dios, sino que Dios vino y le habló. Pero algo bueno que vemos acá, y es que Dios nunca va a bypassear a la iglesia. Dios viene y habla precisamente directamente con la iglesia. Dios siempre ha hecho esto y no lo va a hacer de otra manera. Dios no le dijo a Pablo y Bernabé: mira, ustedes dos vayan a hacer este trabajo. Fíjate que él dice: apártenme. Le está diciendo a la iglesia. Es la iglesia el canal, no es una persona, es la iglesia. La iglesia, a pesar que no hemos estado a la altura de nuestra responsabilidad en muchas ocasiones de la historia, sigue siendo la iglesia la encomendada. Y Dios quiere seguir trabajando a través de la iglesia para que lleve las buenas nuevas de salvación al mundo. Y es a través de la iglesia que Dios quiere seguir bendiciendo al mundo. Pablo, allí podemos ver cómo Dios le mostró. En una ocasión, Pablo, cuando hablábamos que esta luz lo encegueció y cayó en el piso, y Dios le dice que fuera a Damasco y allí iba a encontrar a un siervo. Le dice: vas a encontrar a mi siervo llamado Ananías. Ve allí y se te dirá lo que tienes que hacer. Es interesante porque Dios no le dijo todo lo que tiene que hacer. Nosotros, el ser humano, ¿qué es lo que hace? Viene y le dice: Dios, pero dime, adelántame algo, muéstrame qué es lo que voy a hacer. Nosotros venimos y le decimos: muéstrame todo el escenario, hasta dónde tengo que llegar al final. Y así no son las cosas. Dios no actúa así. Ve, allá se te va a decir. A través de alguien de la iglesia, a través de alguien, la iglesia siempre trabajando. Hay gente que le gusta estar sola y dice: no, yo estoy aquí con mi Dios. No, no es así. La palabra de Dios dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es en la iglesia donde se derrama esa bendición.
donde tenemos esa bendición, donde podemos disfrutar los dones de un hermano, los dones del otro. No es apartado, es cuando estamos todos juntos, porque nos necesitamos todos juntos. Pablo y Bernabé, interesante, pero hay algo maravilloso aquí, y es que puedes pensar, ¿quiénes eran estos dos? Estamos hablando de Pablo y Bernabé, el hombre que mira todo lo que escribió. Imagínate tener a Pablo y Bernabé en la iglesia. Obviamente tú quieres tenerlos allí porque son Pablo y Bernabé. Pero el Espíritu dijo, ¿sabes qué? Apártalos para que vayan a predicar, preparándolos allí para este viaje misionero. Y es que cuando se debe comenzar una obra, debes mandar lo mejor para comenzar una obra. Porque si los miembros de la iglesia van a determinar cómo va a ser esa iglesia, tienes que mandar a lo mejor para que esa iglesia nazca saludable. Manda lo mejor. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo mejor que tienes ahí? A Pablo, a Bernabé. Bueno, eso como son los mejores, que vayan hacia allá. Interesante. Normalmente cuando estamos en una iglesia y bueno, no, lo mejor déjalo acá y manda. No. Dios desea realmente que su iglesia muestre cómo es Él. Pero esto va a estar determinado por los miembros. Dios permita que podamos estar a la altura del llamado que se nos está dando. Reflexionemos sobre esto. Si somos el cuerpo de Cristo, si somos la encarnación de Cristo acá en la tierra, ¿cómo está siendo nuestra vida? ¿Estamos cumpliendo con el propósito? ¿Estamos a la altura del llamado que se nos está haciendo? Dios desea mostrarle al mundo quién es Cristo y lo quiere hacer a través de la iglesia. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por tu misericordia para con nosotros. Pero al mismo tiempo pedirte que nos permitas entender. Y como decía Pablo, ábrenos el entendimiento, ábrenos los ojos para poder entender la grandeza de todo esto. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura de lo que tú nos has encomendado. Te rogamos, sigas bendiciendo a tu iglesia, a sus miembros. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mis amados, aquel que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando en cada uno de nosotros. Una bendición para ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.